Bienvenidos a la guía de estudio del libro Como Él nos ve, escrito por el pastor Vladimir Polanco. El Ministerio de Mayordomía en todo el territorio de la División Interamericana nos invita a participar en la lectura de este libro, pero no solamente leer los preciosos consejos que vamos a encontrar en la lectura de este libro, sino reflexionar y ponerlos en práctica. Les garantizo que cuando ustedes lean este libro, podrán fortalecer su vida espiritual. Y este es el propósito. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo número 4 de este libro y reflexionaremos en 6 ideas principales del capítulo que es titulado Cuando el grande visitó al pequeño. Vamos a orar. Señor, abre nuestras mentes para comprender qué es lo que debemos aprender por medio de este capítulo. Abre nuestras mentes para poner en acción cada una de las cosas aprendidas. En Cristo Jesús. Amén. En el texto clave del capítulo 4, se encuentra encerrado un resumen de lo que vamos a aprender. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 7, dice de la siguiente manera: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Solamente en el texto clave podemos encontrar 4 aspectos para reflexionar. Número 1, en ningún momento Jesús manifestó pena por tener que dejar ese lugar o por tener que descender a la tierra. Él descendió a esta tierra con alegría. De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7, quedaron registrados estas palabras: He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Así que fue evidente que vino a esta tierra con alegría. Segundo aspecto, nos dice el apóstol Pablo que él se despojó de las prerrogativas, de los privilegios de la deidad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones asumidas voluntariamente por él mismo. Y todo el tiempo y momento continuó siendo Dios. Tercer aspecto que podemos reflexionar solo en el texto clave: Jesús vino a este mundo como siervo. La palabra siervo. Y cuarto aspecto que podremos reflexionar en el texto clave del capítulo 4 es que se hizo semejante a los hombres. La encarnación de Cristo es muy importante entender este concepto, este tema
que es fundamental en el Evangelio. ¿Y por qué es importante? Porque esto repercute para nuestra fe y para la práctica de esa fe en nuestro día a día. Así se encuentra escrito textualmente en el capítulo número 4, en la sección de Lecciones para la Iglesia del libro Como Él nos ve. De las 6 ideas que vamos a reflexionar, la primera de ellas es Dios con nosotros. Un pensamiento que podemos encontrarlo en el capítulo 4 dice de la siguiente manera: Dios habitó entre nosotros como uno de nosotros. Cuando nosotros reflexionamos en este pensamiento que se encuentra en el capítulo 4, indudablemente debemos ir a la Biblia y recordar las palabras del apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También podemos encontrar esta idea principal en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 14, que dice de esta manera: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La encarnación del Hijo de Dios para algunos puede ser un misterio y podría ser calificado como un misterio ilógico, inexplicable, paradójico y hasta escandaloso. Pero entender este misterio de la encarnación del Hijo de Dios tiene repercusiones para fortalecer nuestra fe y para ponerla en práctica cada día. El gran Dios decidió visitar personalmente a nosotros, los pequeños. Y para llevar a cabo el hecho más maravilloso en la historia del universo, la única manera de hacerlo fue la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué es importante entender la encarnación de Cristo? El autor del libro, Como Él nos ve, lo resume de la siguiente manera: porque esto repercute para nuestra fe y para la práctica de esa fe en nuestro día a día. Te invito para que puedas leer, reflexionar y poner en práctica el capítulo número 4 y explorar más acerca de esta idea principal: Dios con nosotros. También
vamos a reflexionar en una segunda idea principal. Ser igual al ser amado. Un pensamiento que lo encontramos en el capítulo número 4 es el siguiente. Por amor a nosotros se hizo como nosotros, es decir, se hizo humano. Jesús se convirtió en el vínculo que uniría para siempre al cielo con la tierra. Pero, ¿qué implicaciones prácticas tiene este concepto? Primero, Jesús renunció a sus privilegios divinos. Renunció a la alabanza inagotable de los seres celestiales. Renunció al gozo de vivir en la morada santa. Su amor por nosotros, por la raza humana, lo indujo a conocer de primera mano el día a día de la humanidad. Y ejemplo de esto lo encontramos en los evangelios. Si nosotros buscamos en el evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35, dice que Jesús lloró como nosotros. Si buscamos en el evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 2, ahí nos dice que Jesús tuvo hambre y sed como nosotros. Ahí mismo en Mateo capítulo 26, versículo 38, nos dice que Jesús también sintió tristeza como nosotros. Si buscamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21, también nosotros encontramos que Jesús se regocijó como nosotros. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 5, también encontramos que Jesús se enojó como nosotros. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, se encuentra un resumen de esta idea principal. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué podría hacer el creador del universo para recuperar el amor de sus criaturas? La manera en la cual se decidió hacer esto fue cuando Dios escogió hacerse humano y hacerlo, colocó a la humanidad en la cima del universo. En Jeremías, capítulo 31, versículo 3, se encuentra uno de los versículos que seguramente fortalecen nuestra fe diariamente. Dice de la siguiente manera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia. La razón por la cual Dios escogió encarnarse fue por amor a nosotros. ¿Qué implicaciones prácticas tiene entender la encarnación de Cristo? En el libro, como Él nos ve, nos dice que entender esto repercute en nuestra fe y para la práctica de esa fe en nuestro día a día. Tercera idea principal que podemos reflexionar del capítulo número 4, el Dios de lo pequeño. Un pensamiento que encontramos en el capítulo es el siguiente. La humanidad de Cristo nos habló de un Dios que se manifiesta en lo pequeño. Solo vemos muchas veces la poderosa intervención divina en hechos que son portentosos. Por ejemplo, cuando se abrió el Mar Rojo o cuando los muros de Jericó cayeron. También podemos encontrar la intervención divina de Dios en milagros que son inexplicables, como por ejemplo una persona que tenía un cáncer terminal y de repente se le dice que ya no está, simplemente desapareció. La humanidad de Cristo nos habla de un Dios que se manifiesta en lo pequeño, en lo discreto. Él nació en un pesebre, en medio de la noche. No creció en un lugar grande. Creció en una aldea pequeña, con pocos habitantes, miembros de un mismo clan. La mayoría eran agricultores y unos pocos eran artesanos. Y estamos hablando de Nazaret. Jesús lo encontrábamos en el taller de carpintería. Durante su ministerio lo encontramos con personas de baja reputación. Es más, sus adversarios lo describían como un amigo de los publicanos y los pecadores. Lo veían tan sencillo y pequeño para ser el que tanto habían esperado. Se veía tan sencillo y pequeño para aquel que se encontraba en las profecías de Isaías. Dios se acerca a nosotros como uno semejante a nosotros, desde nuestra misma posición, para ganarse nuestro amor y confianza. Si nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 23, podemos encontrar nuevamente un resumen de esta idea principal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Actualmente, ese Dios nosotros
lo podemos encontrar al visitar a los enfermos, cuando vamos y consolamos a los presos, cuando compartimos lo que tenemos con el que pasa necesidad, allí nosotros podemos encontrar a Dios. ¿Qué importancia tiene entender la encarnación de Cristo? En el libro, como Él nos ve, el autor nos ayuda a reflexionar que la importancia está en que esto repercute en nuestra fe y para la práctica de esa fe en nuestro día a día. Cuarta idea principal del capítulo número 4, la plenitud de Dios. Un pensamiento que podemos encontrar en este capítulo es el siguiente: la encarnación logró que la plenitud divina fuera literalmente palpada por los seres humanos. Ahora bien, debe quedar muy claro en nuestra mente que ese personaje de sandalias polvorientas, ese personaje que lo encontramos en el taller de carpintería, ese personaje que lloró como nosotros, que tuvo hambre y sed como nosotros, era Dios en toda su plenitud. Juan capítulo 1, versículo del 3 y 4 nos ayuda a entender esta idea principal. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por esa plenitud, ahora nosotros recibimos gracia sobre gracia. Y este concepto nosotros lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 16, donde dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. De hecho, el apóstol Pablo aborda el tema de la plenitud en varias de sus epístolas. Un ejemplo fue la carta que escribió a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Él aclara que esa plenitud que habitó corporalmente en Cristo era la plenitud de la divinidad. También nos dice que tener dicha plenitud es una afirmación de que Jesús era Dios y que tenía el carácter y la naturaleza de la divinidad. También el apóstol Pablo expresa que Cristo puede habitar por la fe en nuestros corazones, como se los explicó a los miembros de la iglesia de los Efesios en capítulo 3, versículo 17. Y también hace referencia que nosotros podemos ser llenos de toda la plenitud de Cristo, así como se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 19. ¿Por qué es importante entender la encarnación de Cristo? Porque en esto repercute para nuestra fe y para la práctica de esa fe en nuestro día a día. Quinta idea en la cual podemos reflexionar
de este capítulo, un mediador humano. Un pensamiento que lo encontramos en el capítulo número 4 es el siguiente. La encarnación va más allá de la experiencia terrenal de Cristo y se extiende hasta su ministerio en el cielo. Si nosotros leemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, encontramos esta idea principal de una manera muy resumida y podemos comprenderlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Su función mediadora consiste en representar a Dios ante los seres humanos y a los seres humanos ante Dios. El apóstol Pablo indica que Jesús ascendió a los cielos con forma humana. Es decir, la humanidad del Hijo de Dios sigue siendo real ahora que habita en el cielo. Hay un vínculo eterno que nos hace ser miembros honorables de la familia de Dios. Y nosotros somos hermanos de Cristo. Y ese Jesucristo hombre es quien intercede por nosotros en este momento en el santuario celestial. Porque Él nos ve como sus hermanos más pequeños. Aunque Él nunca pecó, sabe tratar con paciencia a sus hermanos pequeños, a sus hermanos terrenales, que constantemente caemos en las tentaciones. Jesús se hizo humano para entendernos. Y ahora que se encuentra en el santuario celestial para ser nuestro mediador, podemos tener la certeza que nuestro mediador nos entiende. ¿Por qué es importante entender la encarnación de Cristo? Cuando nosotros leemos el libro Como Él nos ve, capítulo número 4, una lección práctica que debemos extraer es la siguiente, porque esto repercute para nuestra fe y para la práctica de esa fe en nuestro día a día. Sexta idea principal que podemos reflexionar del capítulo número 4 es una renuncia de amor. Un pensamiento que lo encontramos en este capítulo es el siguiente. La encarnación constituye el más grande ejemplo de renuncia que haya visto el universo. En ese proceso, como lo dice el texto clave del capítulo en Filipenses 2:7, Dios se despojó a sí mismo. Entregó lo mejor que tenía por nosotros. Él sufrió la cruz para que nosotros disfrutemos la salvación y la vida eterna. En el libro El deseado de todas las gentes, página 12, nos dice lo siguiente: la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida
para la tierra y el cielo. El Señor practicó esta ley. Nosotros practicamos o demostramos esta ley de renunciamiento por amor. Para finalizar esta guía de estudio del capítulo número 4 del libro Como Él nos ve, hay un pensamiento para meditar y orar que dice de la siguiente manera, y lo encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, en las páginas 16 y 17. El Salvador se vinculó a la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper a través de las edades eternas, queda ligado a nosotros. Cuando nosotros leemos este libro, reflexionamos en las palabras, en los textos bíblicos del espíritu de profecía, en los pensamientos que se encuentran en este libro, y nosotros ponemos en práctica esta lectura, seguramente va a repercutir en nuestra vida espiritual y seguramente va a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a practicarla de manera constante. Oremos. Querido Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entender la encarnación del Hijo de Dios. Ayúdanos a poner en práctica cada uno de los consejos, de las ideas principales que hemos encontrado en la lectura de este libro. Y ayúdanos a fortalecer nuestra fe constantemente en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.